Bien, hermanos, estamos estudiando con ustedes el tema del ayuno y habíamos hablado acerca de él ya dados los conceptos y muchas aplicaciones que ya hemos visto hasta esta altura. Hoy está la parte 5 de este estudio. Hablábamos del capítulo 58 de Isaías. Y encontrábamos en el capítulo 58 algo interesante que nosotros necesitamos mirar. Y es que este capítulo 58 de Isaías tiene que ver con un periodo de tiempo en el que los pecados de los judíos llegaron a ser muy graves delante del Señor. Y aunque dieron la impresión de adorar a Dios, realmente no se arrepintieron con sinceridad de sus pecados, sino que permanecían en ellos. Y es por eso que el Señor está reconviniendo a este pueblo en este capítulo 58 del libro de Isaías. Solo se limitaron a rendir el servicio, verdad, de boca, de actos religiosos, pero por mera ostentación. Es decir, como asistir a la iglesia, solo porque la gente diga que estoy asistiendo a una reunión, a la congregación de los santos para escuchar la palabra, para ser instruido en ella, para fortalecer mi yo, mi ser espiritual, ¿verdad? Y en la vida práctica no ponerla por obra. Es decir, estaban viviendo una supuesta fidelidad a Dios de apariencias. Y esto es lo que se muestra en el capítulo 58 de Isaías. Por esa razón, Isaías capítulo 58 y el versículo 3, que lo leemos una vez más, este texto de Isaías capítulo 58, el cual dice de la siguiente manera, lo vamos a compartir con ustedes, el versículo 3 y el versículo 5. Dice: porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El versículo 3 dice esto, que buscaban su propio gusto, pero sin embargo vivían una vida de opresión, oprimían, lastimaban, hacían daño al prójimo. Dice el versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice él, ¿verdad? ¿Llamaréis esto a un sacrificio agradable, dice, al Señor? Dice, no, dice, no me parece en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, el ayuno, dice, que yo escogí, dice el Señor, es liberar al cautivo, quitar las ligaduras del pecado, dejar la vida de impiedad, volverse al camino de Dios, ser más obediente a Dios, no ser rebelde, ¿verdad?, a Dios. Es lo que Él escogió como un verdadero ayuno. Y uno de ellos, de estos actos que hablábamos del pueblo judío, fue el ayuno. Este acto mediante el cual pensaron que atraerían la atención y el favor divino de parte de Dios para ellos. Sin embargo, su condición y su corazón estaban alejados de Dios. Es por eso que resueltamente Isaías también dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran, ¿verdad? Con acciones o sacrificios de hombres o siguiendo mandamientos humanos y no los mandamientos verdaderos del Señor, los mandamientos de Dios. Al fallarles este recurso del ayuno, inquirieron de Dios con aparente perplejidad, es decir, que se quedaron como perplejos, vea. Y por eso ellos estaban como cuestionando a Dios, como diciéndole, bueno, Señor, ¿y qué pasó, vea?
hemos ayunado, hemos afligido nuestras almas, estamos, ¿verdad?, constantemente en tus atrios, estamos haciendo tu voluntad y ¿por qué nos ha fallado, verdad? Es lo que le estaban diciendo al Señor. Entonces, ellos dicen allí, ¿por qué razón ayunamos y tú no viste? Y nos afligimos el alma y tú no lo notabas. O sea, como que te diste por desentendido, le dicen al Señor. Dios les dijo que durante sus ayunos, mientras imploraban que Dios les juzgase con justicia y se comportaban como si fuesen justos, solo buscaban satisfacerse a sí mismos y a sus propios intereses, participando en contiendas, en opresión, en violencia. No había en ellos el más mínimo vestigio del pesar piadoso y el arrepentimiento que implicaba el ayuno sincero delante de Dios, que es llevar una vida de piedad, llevar una vida apartada para Dios, una vida en la que la persona pudiera, con testimonio vivo, con testimonio propio, manifestar que le pertenece a Dios, que no le pertenece a otro, que no está sirviendo a otro reino. Lamentablemente, pues estas personas, ¿verdad?, estaban en esta condición de que ellos eran solamente de apariencias. Realmente en su vida personal y en su vida privada o en su vida que ellos llevaban pues a diario, ellos estaban en otra condición delante de Dios. Y ellos se quejan delante de Dios, diciéndole a Dios que porque Él no se daba por enterado, como que si no le importaba que ellos estuvieran ayunando, que ellos estuvieran presentando el sacrificio, que estuvieran afligiendo su alma, y Dios pues como que no los tomaba en cuenta. La verdad es que ellos estaban haciendo cosas malas, estaban oprimiendo al trabajador, estaban llevando una vida de impiedad y aún así venían a suplicar, ¿verdad? Venían allí, ¿verdad?, a aruñarse la cara y llegaban allí con muestra de piedad cuando realmente Dios los conocía, y por eso Dios les hace ver todas estas cosas y se las muestra así en su rostro, diciéndoles que ¿es tal el ayuno que yo escogí? Dice, no, dice el Señor, yo escogí otra clase de ayuno. Solo buscaban ellos satisfacerse a sí mismos. Su ayuno no hacía llegar hasta el cielo sus súplicas, pero sus teatrales lamentos eran ruidosos, y Dios los condenó sus gestos por hipócritas, ¿verdad?, que se encontraban en esa condición. O sea, no puede una persona fingir la piedad. ¿Por qué? Porque es algo que Dios observa. Nosotros debemos estar conscientes de que Dios nos observa todo el tiempo, que Dios está atento a las oraciones. Ahora están, dice, atentos a sus oídos, a las oraciones de sus hijos y que claman a Él, ¿vea?, de día y de noche. Entonces, Dios es un Dios que mira, que siempre está atento con cada uno de nosotros. Es un Dios poderoso y misericordioso. Dice la Biblia que los ojos de Jehová, quisiera compartir un mensaje de bendición, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos comparte a nosotros. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios 15:3, dice la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos del Señor están en todas partes. Y no es que una persona muestre piedad por apariencia. Dios lo conoce bien íntimamente. Dios le conoce su corazón. Dios le conoce sus sentimientos, sus pensamientos y todas las cosas que encierra esta situación en el ser humano. Dios los conoce. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta esto, que los ojos del Señor están en todo lugar y están mirando a los malos y a los buenos. Dios está mirando siempre
a los malos, Dios está mirando a los buenos y Dios está actuando conforme a su justicia. Ahora, Dios los condenó a ellos por sus gestos hipócritas, ¿verdad? Que tenían. Y les dice el Señor, bueno, debe el ayuno que yo escoja llegar a ser como como día en que el hombre terrestre se aflige el alma para inclinar su cabeza justamente como un junco y para que extienda mera tela de saco y ceniza de su lecho. ¿Es esto lo que tú llamas un ayuno y un día acepto a Dios? ¿Verdad? O sea, lo que llamaban algo aceptable, un sacrificio aceptable a los ojos del Señor. Entonces, es necesario, o sea, no es necesario, ¿cómo explicarles esto? Hermanos, no se trata solamente de abstenerse de alimento y ofrecer un sacrificio a Dios si nuestro ser espiritual no está dispuesto a doblegarse y a obedecer la palabra, la voluntad de Dios que Él ha decidido para cada uno de nosotros. Si aún guardamos en nuestro interior sentimientos malos como el odio, el rencor, la avaricia, la idolatría y qué sé yo, toda clase de impurezas, toda clase de pecados, el ayuno como tal es vano porque no tiene valor en el sentido de que la persona voluntariamente no quiere alejarse del pecado. Quiere continuar en una misma condición, quiere continuar empleitado con el enemigo, con el amigo, con el pariente, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, etcétera. Continúan en esos roces, en esas situaciones malas que adversan la condición espiritual de una persona que es creyente. Entonces es necesario que la persona pueda corregir su camino, entender, doblegar su voluntad, entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo que Él demanda, ¿verdad? Para las vidas de cada uno de nosotros y de esa manera poder manifestar realmente una vida de piedad que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice los versículos 6 y 7, Isaías capítulo 58, versículo 6, dice así. Vamos a buscar Isaías capítulo 58 y el versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Verdad? Esta es la primera parte que dice el Señor. Bueno, el ayuno que yo escogí era ¿verdad? Era desatar las ligaduras de impiedad, es decir, que ya se dejen de cosas, que ya se dejen del camino de la impiedad, ya no seguir con la misma situación de impiedad en la que estaban viviendo una vida de incrédulos, de inconversos, de impíos. Y dice él, no, el ayuno realmente verdadero es ese, que usted en lugar de abstenerse de alimentos, que se abstenga de pecar, que se abstenga de buscar el pecado, que se abstenga de ir en pos del pecado y de llevar una vida mala delante del Señor. Oiga bien lo que dije, delante del Señor, porque puede ser que usted, para usted, en su propia condición, usted diga, no, si yo estoy bien, yo puedo llevar mi vida de esta manera y yo sé que no estoy mal, pero eso es ante su propia opinión, porque cada quien, ¿verdad?, es justo y sabio en su propia opinión, pero donde debemos procurar es estar en el agrado de Dios, ¿verdad?, en el agrado del Señor, en el agrado de Dios Todopoderoso. Entonces, en el versículo 7 dice la palabra: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto, dice, es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Entonces, ¿verdad?
nosotros debemos ver que dentro de ese ayuno que Él ha escogido, dice el Señor, es que la gente haga buenas obras. Que se abstenga, o sea, que se abstenga no de alimentos físicos, sino de alimentar el pecado, que ayune, que ponga el pecado en ayuno permanente, ¿verdad? Para que el pecado no se siga alimentando de su ser, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones, de todas las cosas que están pues albergando, encerrándose en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante saberlo. Entonces, nos vemos en esta necesidad casi todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ve envuelta en situaciones difíciles, porque ¿quién no ha tenido problemas? Todos hemos tenido problemas en algún momento de nuestra vida y hemos enfrentado esos problemas algunas veces solos, con estrategias propias, tratando de hacer las cosas conforme a nosotros nos parece. Pero lo mejor en estos casos es poner a Dios, que sea Dios el que pueda obrar en las vidas de nosotros, obrando, quitando toda impureza de nosotros para que Dios vaya limpiándonos y quitándonos. Dice la Biblia por el Evangelio de Juan 15, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios cumple varias funciones en la vida de nosotros y una de las funciones que cumple es limpiarnos como agua pura, limpiarnos y quitarnos toda suciedad, quitarnos toda impureza, quitarnos toda la grasa, ¿verdad?, del corazón, quitarnos toda la grasa de pecado que pueda haber en nosotros, quitándonos como un jabón de lavadores, como agua pura, como agua de la fuente original que viene de Dios, y limpiando y quitando. También la palabra sirve como una hoz, como una espada, como un limpiador. Dice la Biblia ahí en Juan 15 que el Padre es el labrador, dice. Yo soy la vid, dice, vosotros sois los pámpanos y mi Padre es el labrador, dice el Señor. Entonces, y todo aquel pámpano que no da buen fruto, pues bueno, es cortado y quitado y los quita de ahí para que se sequen, ¿verdad? Pero los otros son limpiados, dice, es decir, los limpia, el labrador los limpia, los poda para que queden bien y que después de esto pues sigan alimentándose de lo bueno y produzcan un buen fruto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en sí el ayuno primordial que Dios exige de nosotros no es en sí el abstenerse de alimentos. Claro que se puede hacer, no estamos diciendo que no se pueda hacer o que no se deba hacer, pero el ayuno que realmente Dios aprueba es aquel en el que la persona se abstiene de pecar, se abstiene de seguir en una vida en conflicto con Él, con Dios, y deja al pecado en ayuno permanente. Es decir, no sigue alimentando su ser con ese tipo de cosas que le afectan grandemente su vida. Y dice el Señor, y practicando la misericordia y la piedad, vistiendo al desnudo, ayudando al necesitado, siendo de bendición los unos a los otros, no viviendo en iras, en contiendas, en pleitos, en disensiones, en celos amargos y en muchas cosas que engloban las vidas de las personas y que muchas veces las hacen ser infelices. Hay mucha gente que vive infeliz y hay gente que hasta canta y dice, solo Dios hace al hombre feliz. Y si sabe que solo Dios hace al hombre feliz, pero aún así no busca a Dios para ser feliz porque no quiere la felicidad. Quiere otra cosa, pero no la felicidad. Así que, mis amados, es un gusto poder compartir este mensaje con ustedes. Si usted es una persona que no tiene la felicidad verdadera, hoy la invitación es para que usted se acerque a Jesucristo, le pida perdón por sus pecados,
se arrepienta verdaderamente desde el corazón y se comprometa con el Señor a vivir una vida agradable delante de su presencia, como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer y obrar en las vidas de cada uno de nosotros. La invitación es que si usted ha estado alejado de Dios, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad para poder corregir eso y venir con fe a los pies del Señor y decirle: Señor, yo acepto tu palabra, yo acepto lo que tú escogiste para mí, yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mis pecados, yo acepto que para poder ser salvo yo debo bautizarme para el perdón de mis pecados, y no solamente eso, debo perseverar hasta el final, ya sea que ese final venga por medio de la muerte a mi vida, porque vamos a enfrentarnos a ello, vamos a enfrentarnos a la muerte algún día, o el Señor venga por su iglesia a levantarla. Dígale al Señor que usted quiere estar preparado, que usted quiere estar listo, que usted quiere estar en esa comunión exacta con Él, y el Señor le va a bendecir grande y poderosamente su vida, porque eso es lo que Él quiere. El verdadero sacrificio es ese, que la gente se abstenga ya de seguir la corriente del mundo, de lo malo y de hacer las cosas malas, sino que esta vez busque verdaderamente a Dios Todopoderoso, el cual será, bueno, la Biblia lo dice, que será amplio en perdonar. Por eso dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cercano a cada uno de nosotros. Por eso la Escritura también dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes compartirlo, ¿verdad?, con tu familia, con tus amigos. Y recuerda siempre, Dios te ama y Él está esperando por ti. Por hoy, pues, únicamente me resta, pues, darte las gracias por habernos acompañado. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad.